Empecemos la ayudantía 3. Más que nada esta ayudantía está, como les digo, orientada a un repaso para el certamen 1. La primera parte va a ser de repaso a grandes rasgos y de las cosas más importantes de cálculo y complemento. Y no hay, o sea, los ejercicios son más que nada centrados a problemas de valor inicial, un par de integrales, una inversa de 4×4 y regla de Kramer, vamos a ver, y un sistema con parámetros, que es más o menos los estándares que se ven en un certamen 1 de Mate 2. Entonces, primero veamos cálculo. Entonces, bueno, las últimas dos ayudantías, y ustedes ya deben estar chatos de hacer integrales, y en general la integración se reduce a saberse las integrales más conocidas. ¿Sí? Las integrales, importante que se sepan las integrales del seno, del coseno, que tengan a mano otras integrales que aparecen harto, por ejemplo, la integral de la, ¿qué puede ser? De la secante al cuadrado, o cosas así, o de la cosecante cotangente, secante tangente, ese tipo de combinaciones, sí que puede que aparezcan en alguna sustitución, porque hay muchas veces que uno resuelve un problema como algo así, por ejemplo, al cuadrado, una cosa así, entonces uno coloca una sustitución, pero puede que quede algo más feo, por ejemplo, después de la sustitución y de arreglar todo, puede que quede, por ejemplo, esto, o no, secante, coseno, no. Que una cosa así. ¿Sí? Entonces, igual es importante que vayan tratando todos los métodos. Por ejemplo, aquí, obviamente, fracciones parciales no vamos a hacer, no vamos a empezar a sustituir de nuevo, podemos ver por partes. Esa es como la idea, que vayan probando al tiro. ¿Sí? Muchas veces pasa que uno se queda pegado viendo una integral que no se puede desarmar fácil, pero hay que plantearse los diferenciales y ver si algo sale o si se hace más difícil el problema. Como vimos la ayudantía pasada, que en el método de I, por ejemplo, esta creo que era, esta se hacía más complicada, ¿sí? Porque si tomábamos, por ejemplo, para hacer integración por parte, si tomábamos la parte de arriba como U, entonces la derivada quedaba, ay, queda 2 logaritmo natural de X dividido en X. Pero después para sacar integral por partes de nuevo, esto hay que derivarlo de nuevo, y aquí hay que sacar una regla del cociente, entonces estamos complicando más el problema. ¿Sí? Es como una señal de que por aquí no es. ¿Mm? Entonces, importante que la sustitución también se pueda hacer, como informalmente dicho, para ambos lados. O sea, estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer, si aparece una X, ¿sí? Yo puedo hacer X igual a algo, por ejemplo, coseno de teta, ¿sí? O puedo hacer x cuadrado igual a u, ¿cierto? Se fijan que hay dos cosas distintas. Aquí estamos despejando una x y colocando la función de la nueva variable, y aquí está una función de la x, la nueva variable. Y las dos cosas son igual de válidas, porque uno puede armar los diferenciales. O sea, acá, por ejemplo, en el primer caso, tenemos de x igual a menos seno de teta, y acá tenemos 2x de x igual a du. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso, podemos despejar una o la otra cosa. No hay una restricción ni de cuándo se puede usar cuál. Es como más que nada por el ejercicio. Integración por parte lo hemos visto en las dos ayudantías, y es importante acá que tengan en cuenta el método de I, que se los he mencionado y sirve para integrales, por ejemplo, con una función potencia, una función seno, una función exponencial, cosas así, ¿sí? Entonces es fácil, si se fijan, es fácil derivar e integrar estas tres cosas. No hay una función inversa, no hay nada que sea difícil de integrar y difícil de derivar. Entonces es más o menos sencillo hacer este método, porque una cosa hay que integrar, una cosa hay que derivar, como la integración por parte dice. Fracciones parciales, aquí, ojo que casi siempre se usa cuando uno tiene ¿cierto? Estos son dos polinomios. Lo hice con una X mayúscula, bueno. La idea es que el grado del polinomio de arriba sea menor. O sea, tengamos, por ejemplo, algo así. No, perdón. Algo así, por ejemplo, o que tengamos, por ejemplo, una función lineal arriba y una función cuadrática abajo. Esos son los casos en los que hay que usar fracciones parciales, ¿sí? Factorizar abajo y armar las fracciones para separarlo. Y después
operar, que puede que salgan integraciones por partes a intermedio. Ya, avancemos. ¿Eso era? No. Eso, bueno, como les digo, más que nada cálculo es eso, y el problema de valor inicial, pero la explicación también la vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Porque la dejamos en ese momento. Propiedades del espacio de matrices. Bueno, con lo que es espacio de matrices, ustedes no saben lo que es un espacio vectorial, lo van a ver en un par de semanas más, pero las matrices cumplen propiedades muy bonitas, las van a estudiar a profundidad y se le llama espacio vectorial de matrices, ¿sí? Del espacio vectorial de las matrices de M por N. ¿Sí? O sea, perdón, aquí debería haber sido cuadrada, pero bueno, ahí lo vamos a justificar después cuando conozcan el concepto de espacio vectorial. Entonces, el orden de una matriz, esto es importante, el M es la cantidad de filas y el N es la cantidad de columnas, ¿sí? O sea, si yo tengo una matriz así, es importante que esto es de orden 3 por 2, ¿sí? O sea, el elemento, por ejemplo, si nosotros llamamos a esta matriz A, y sus elementos son los N y J, ¿sí? Entonces si buscamos el elemento N31, eso es E, ¿sí? O sea, vamos a la tercera fila y primera columna. De que hay veces que uno se confunde y lo hace al revés. Es importante. O sea, primero vamos como viendo el número así. ¿Sí? Primero la cantidad de filas y después la cantidad de columnas. Ese es el orden. La matriz traspuesta es reflejar una matriz respecto a su diagonal. Y esta traspuesta no está supeditada a que la matriz sea cuadrada. O sea, se puede transponer cualquier cosa. Nosotros tenemos, por ejemplo, la matriz B, 2, 1, 3, 8, menos 9, 0. Entonces, la matriz traspuesta, nosotros lo que hacemos es trazar una diagonal acá, desde el primer elemento hacia abajo, ¿sí? O sea, que contenga a los elementos B11, B22, ¿sí? Todos los elementos B sub I, los elementos de la diagonal principal, y los invertimos, o sea, lo reflejamos, la matriz, en ese sentido. Entonces, el 1 va a quedar donde está el 3 y viceversa. Va a quedar, el 2 y el 8 se mantienen tal cual, el 1 va acá abajo, el 3 va acá arriba, y estos dos van a terminar siendo una nueva columna acá. Entonces va a quedar menos 9 y 0. Esta es la manera súper informal de hacerlo. La manera formal es que si tenemos aquí elementos B y J, hay que cambiar el índice, ¿sí? Entonces va a ser BJI. Entonces el elemento, por ejemplo, B21, que este es el elemento acá, ¿cierto? Segunda fila, primera columna. Este es el 3. Va a pasar a ser el elemento B12 de la nueva matriz. Entonces si vamos acá, primera columna, segunda fila, aquí está. Este es el B12. Este es como el de la matriz traspuesta. Esa es la idea, intercambiar los índices. Me detienen si tienen alguna pregunta. Ya, pues, otra operación que podemos hacer con las matrices es invertirlas. Entonces la inversa solamente se puede hacer cuando la matriz es cuadrada. Y aparte, o sea, de partida la matriz tiene que ser cuadrada, y aparte tiene que tener un determinante no nulo. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, tenemos una fórmula bastante bonita para una matriz 2 por 2, si tenemos una matriz A, B, C, D, ¿sí? Entonces sabemos que su inversa va a estar dada por 1 sobre el determinante de A por la matriz D menos B menos C, A. Entonces les recomiendo que se la aprendan, ¿sí? Hay que dar vuelta a la diagonal principal y cambiar el signo de la diagonal a la antidiagonal. Y dividir por el determinante. Entonces, ¿qué pasa? Que si este determinante es 0, entonces a la menos 1 no existe. ¿Sí? Así de simple. O sea, la matriz no puede ser invertible. ¿Sí? Lo que quiere decir acá, un pequeño comentario, lo que quiere decir acá, y vamos a hacer harto hincapié en esto más adelante, es que si tenemos, por ejemplo, dos vectores así, estas matrices, estas cosas representan transformaciones que le podemos hacer a estos vectores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí el vector U y el vector B, si le aplicamos la matriz A, que, insisto, después vamos a ver qué significa eso, estos puede que terminen, por ejemplo, una cosa así, U' y B'. ¿Sí? O sea, este como que lo rotamos hacia la derecha y lo agrandamos, y el B' lo rotamos también en sentido horario y lo hicimos un poquito más chico. Entonces la idea de la inversa es la operación que me devuelve desde acá hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, si A me llevó de UB a U'B',
Entonces, para ir para allá, tengo que tener a menos 1. ¿Y qué pasa? Que hay ciertas matrices, que son las que tienen determinante igual a 0, que por ejemplo puede que lleven U y B al mismo lugar. ¿Sí? Que me lo lleven los dos a la misma cosa. Entonces después no los puedo distinguir. Y no puedo volver a esto. Esas son las matrices que tienen determinante igual a 0 y son las matrices no invertibles. ¿Sí? Esa es un poco la idea. También es importante mencionar que la traspuesta y la inversa de la multiplicación de matrices se distribuye, pero tenemos que cambiar el orden. O sea, déjenme aceptar acá. Si tenemos, por ejemplo, A, B, no, A1, A2, hasta A sub n, ¿sí? Multiplicación de matrices, traspuesta, esto va a ser, vamos a cambiar el orden, y las vamos a transponer todas. ¿Sí? Hay que cambiar el orden del producto completo. ¿Sí? Vamos a empezar a verlo en ese sentido. Y pasa exactamente lo mismo con las inversas. O sea, tenemos B1, Bn a la menos 1. Esta cosa tiene que ser cuadrada, cada una tiene que ser cuadrada. Entonces vamos a tener Bn, Bn menos 1, hasta B1, y todas invertidas. ¿Sí? Este es el caso especial que uno dice que el producto de dos matrices inverso es la primera inversa, la segunda inversa. Y lo mismo con la traspuesta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? Sí, ¿Un repaso? ¿Sí? lo que yo no comprendo, que fue el intensivo también de la raza el viernes, y lo dijo lo mismo que tú aquí con la inversa, pero también dijo que no pasaba lo mismo cuando no era cuadrada, y ahí no comprendí mucho cómo se hacía cuando no era cuadrada ¿En qué caso? la matriz. ¿Como para sacar la inversa? A una matriz, a una matriz Para que no sacar la sea cuadrada. inversa cuando la matriz no es cuadrada. No se puede. No se Ya, puede. O ya, sea, ya. no está definida esa idea. Diga porque, chuta, mira, esa pregunta, el momento ideal para respondértelo es como en 3 ayudantías más. ¿Por qué? Porque cuando hayan visto harto de vectores y tengan la noción de un espacio Ujú. vectorial, va a ser más fácil mostrarle por qué intuitivamente no podemos invertir una matriz 3x2, por ejemplo. Va a haber un tema de... es una cosa similar, una analogía. Por ejemplo, si tenemos una caja, acá, perdón por mis dibujos, no soy muy dibujante, y tenemos una puerta. Entonces, el objetivo, por ejemplo, es hacer que la caja pase por la puerta, pero sin abrir la puerta. Entonces, aquí podemos usar una transformación que es una matriz, por ejemplo, llamémosle B, pero esa transformación para que la cosa pase por la puerta tiene que pasar por abajo. El tema es que esta caja es 3D y esta superficie es 2D. Entonces necesitamos una función, por decirlo de alguna forma, una transformación, que esta cajita me la mande a un plano. Y ese tipo de transformaciones, todos los vectores que están, por ejemplo, en esta línea, voy a marcarlo acá, por ejemplo, en esta parte de la cara, todos esos se van al mismo punto, aquí. Y pasa que después, si queremos volver, ¿cómo de un punto vamos a hacer un montón de cosas? O sea, yo podría argumentar que desde este plano que está aquí, si me quiero volver, digamos que esta es la transformación B, y digo que existe la B menos 1. Entonces, alguien me podría decir perfectamente que esto es así, y que ahora esto me genera toda esta línea, o que me genera esta, o que me genera cualquiera. ¿Sí? Esa es la idea, que estamos como comprimiendo las dimensiones del espacio. ¿Sí? Esa es la idea correcta. ¿Sí? El tema de descomprimir y comprimir las ideas, las dimensiones. Perdón. Bueno, lo vamos a ver, como te digo, en más profundidad, por qué invertir no se puede en matrices no cuadradas. ¿Sí? Perdón por no poder responder a Sí. tu pregunta al No, 100%. no, pero sí se comprendió un poco igual. Vale, Sí, sí, bacán. entendí la idea. Ya, súper. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Esto es bien bonito, esta parte de álgebra lineal que se ve en complemento y me gusta harto el tema. Ya, sigamos.
Multiplicar, bueno, esto es un consejo importante. Si tenemos una ecuación matricial, si estos son productos de matrices, una cosa así, y queremos despejar la x, es importante que eh, multipliquemos en el lado correcto, ¿sí? O sea, si nosotros queremos despejar la x, ¿sí? Uno diría, ya, asumimos que todas estas cosas son invertibles, entonces multipliquemos por b a la menos 1, pero estaría incorrecto hacer esto. Eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque nadie me dice que puedo intercambiar esta multiplicación y pasarla para allá y después, ¿cierto? Este b a la menos 1, pasarlo para allá, después pasarlo para allá y que b a la menos 1 por b sea la identidad. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante cuando estén resolviendo ecuaciones matriciales, que la multiplicación la tienen que hacer en el lado correcto. ¿Sí? O sea, aquí aparte de pasar dividiendo, multiplicando, tienen que fijarse en el lado donde están pasando las cosas. Entonces, todo esto, la forma correcta es multiplicarlo aquí por b a la menos 1. ¿Por qué? Porque esto, el paréntesis, bueno, la multiplicación de matrices es asociativa. Entonces lo podemos escribir como a, x, b, b a la menos 1, igual a la multiplicación se distribuye en la suma. Entonces tenemos c, i, d, b menos 1 más e, b menos 1. Y esto ahora sí es la identidad. Y lo mismo con la a. Sí, con la a hay que multiplicar a la izquierda y así. O sea, eso es importante, es súper importante. Porque de hecho hay veces que ni siquiera vamos a poder multiplicar. Si estas cosas no son cuadradas, por ejemplo, si esta de acá no es cuadrada, podemos cambiar el orden y destruir todo el problema y llegar a algo nada que ver. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Que multipliquen en el lado correcto. Porque la multiplicación, recuerden, también, bueno, está el mensaje en general, que la multiplicación de matrices no necesariamente es conmutativa. Y eso tiene implicancias filosóficas muy profundas, pero en definitiva eso es lo que tiene que cerciorarse, de no dar vuelta arbitrariamente los términos de una multiplicación de matrices. Acá. Bueno, vimos que sistemas de ecuaciones, sistemas de n ecuaciones, lo podemos pasar a un sistema n por n. Importante que, o bueno, obviamente tener en cuenta el teorema fundamental del álgebra, que es que si tenemos n incógnitas, vamos a necesitar n ecuaciones. Si es que queremos siquiera llegar a una solución única. Y esto tampoco nos asegura que tengamos una solución única. O sea, nosotros sabemos que hay sistemas 3x3, sistemas de esta forma, aquí hay una matriz 3x3, que no tienen solución, o que tienen infinitas soluciones. Pero de partida, un requisito indispensable para que siquiera empecemos a pensar en una solución única es que haya la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. ¿Sí? Esto es un sistema que se le dice determinado. ¿Mm? Ahora que sea compatible o incompatible, bueno, depende del resto de las cosas que vayamos viendo de las matrices. Entonces, digo, está este sistema, tenemos sistemas, y siempre hay tres opciones. Hay infinitas soluciones, hay una solución, o hay cero soluciones. Esto también va un poco ligado a la característica de espacio vectorial de las matrices cuadradas, insisto, vamos a entrar en eso más adelante. El determinante. El determinante, yo les conté que es un operador que toma una matriz cuadrada de orden n y me lo lleva a un número real. Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, por la matriz A, B, C, así, y me lo va a llevar a un producto de cosas que va a ser un número real. ¿Sí? Ahora, hay varias estrategias para sacar este determinante. Hay matrices por cofactores, hay un montón de cosas que podemos hacer. La que más se suele utilizar es hacer un determinante por menores. O por cofactores. No me acuerdo si era lo mismo por cofactores o por menores. Pero lo que uno hace es lo siguiente. Si tenemos una matriz como esta, y queremos sacarle el determinante, la idea es ir recorriendo la fila o columna que más ceros tenga, o que sea más fácil de desarrollar. En este caso, bueno, tenemos una fila con 2 ceros. Entonces, tomamos el primer elemento, voy a marcar acá, y tapamos
la fila a la columna que corresponde. Entonces vamos a hacer, esto va a ser 0 por el determinante de esto que queda, 0, 4, 1, 9, que obviamente esto se va a 0. Perdón por rayar tanto porque lo voy a hacer con varios colores. Aquí tomamos el 6, esto va con un menos. Acuérdense que cuando vamos avanzando partimos en más, menos, tenemos que ir alternando. Aquí sería menos 6 por, entonces tapamos aquí y tapamos aquí, y nos va a quedar 1, 2, 4, 9, o sea, 1, 2, 1, 9. Y en verde, el 0, se tapa esta y queda 1, 2, 0, 4. Esto se va y me va a quedar ese determinante que está ahí, que ya lo saben calcular. Esta diagonal menos esa diagonal, multiplica. 1 por 9 menos 1 por 2 me da 7, y eso menos 6 por 7, que es menos 42. Si es que me sale el 6, sí. Ya, eso, esa es la idea. Ahora el método de Cramer consiste en, lo vamos a hacer, insisto, en un ejercicio más adelante, consiste en una de las columnas reemplazarlas con el vector no homogéneo. O sea, tenemos una ecuación ax igual a b, ¿sí? Y la matriz A es una matriz donde las columnas, estas son columnas, ¿no? A1, A2, A3, columnas completas. Estas cosas que están acá, no son números, son columnas. Entonces, la idea es hacer las tres matrices con A1 reemplazada por B, A2 reemplazada por B, A3 reemplazada por B, sacar el determinante y dividir por el determinante de todo. Lo vamos a hacer más adelante. ¿Dudas antes de esto? De pasar a los ejercicios. Me queda una diapositiva de repaso. ¿Algo con el determinante? ¿Con sistemas de ecuaciones? Me metí a una clase de una profe y dijo también que se podía las determinantes sacar lo mismo que hiciste tú, pero primero escalonar, o sea, hacer operaciones elementales para que una columna que es completamente cero. No le entendí para qué servía eso, porque me empezó a meter el C1 con 1,3, C2,3, y eso se formaba en cero, y yo ahí que para la barra. Mira, te explico por qué. Porque si uno tiene una matriz fea, por ejemplo, una matriz de 3 por 3 con puros números, ¿cierto? Uno puede hacer operaciones fila. Uno puede hacer intercambio de columnas, sumarle otra multiplicada por una escalar, o multiplicar una por una escalar. ¿Cierto? Esas son las tres operaciones fila válidas. Cuando uno termine las operaciones fila, uno va a llegar a una matriz escalonada, que idealmente tiene unos en la diagonal principal y elementos acá. Y esto es súper fácil de desarrollar por menores. Porque uno toma este, y esto es 1 por el determinante de AB1C. Y esto es AC menos B. Esa es la idea. El problema es que al hacer estas operaciones fila, en esta flechita que está acá, al hacer estas operaciones fila, E y J por lambda, E sub I por lambda, o E y J, ¿sí? Estas cambian el determinante, el valor. Entonces, amplificar una fila por un escalar me amplifica el determinante por lambda a la n. Esto no sé, no sabía si lo habían visto en clases, pero puede ser útil en algunos casos. O sea, por ejemplo, si tenemos 1, 0, 1, 2, 1, 4, una cosa así. Este determinante rápidamente, esto es 2, ¿sí? El determinante. Si amplificamos la primera fila por 2, nos va a quedar 2, 4, 1, 4. El determinante es 4. Perdón. ¿Lo hice bien? A ver. 2, 4, 1, 4, 8, 1, 4, 4. Sí, está bien. Entonces aquí lo que hicimos fue amplificar por 2. No sé por qué no sale el lambda a la n. Bueno, pero no quiero entrar mucho en detalle en eso porque es complicar un poco más el asunto, creo yo. O sea, si uno puede escalonar las mismas condiciones, y eso sí lo vamos a ver, las mismas condiciones se mantienen cuando uno tiene parámetros en los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si en el determinante original para un sistema con parámetros va a aparecer un 1 menos a,
que puede decir que cuando A es 1 hay infinitas soluciones, cosas así, ¿sí? Un parámetro que me genera un problema con el determinante, al escalonar, eso se va a mantener. O sea, ¿qué quiere llegar? Para no enredarte tanto. Si tenemos un sistema de ecuaciones, con parámetros y el determinante me da algo, y yo quiero analizar ese algo para ver cuándo los parámetros se anulan, por ejemplo, que aparezca un 2b menos 3 por a cuadrado menos 1, una cosa así, así que depende del sistema de a y b. Hacer operaciones fila no me va a alterar esto. Esto se va a mantener. Porque esto que está acá, estos parámetros, esta dependencia de los parámetros está como incrustada en las propiedades de la matriz. O sea, es esencial a la forma de la matriz. Ahora, el tema es que aquí puede haber una constante, y esa constante va a variar. Pero este análisis no. Entonces sí puedes escalonar. Y cuando lleguemos a ese ejercicio, haré hincapié en esa parte. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Porque ese es otro método que no analizamos tanto en las ayudantías, que es escalonar primero y después ver las operaciones que hicimos y multiplicar para llegar al determinante. Sí, sí, sí. Sí me Vale, quedó claro. vale. Bueno, lo último es la forma gráfica y empezamos con los ejercicios, que como les digo no son tantos. Esto. Entonces, el valor del determinante me indica aquí me equivoqué, esto no es el número de soluciones, es si el sistema es compatible o sea, si el sistema tiene cero o no cero soluciones. Perdón. Eh, una o no una solución. Un poco informal decirlo así. O sea, si el determinante es distinto de cero, voy a empezar acá con este ejemplo, si el determinante es distinto de cero en sistemas 2x2, donde tenemos una cosa así, entonces determinante distinto de cero de esta matriz A es invertible y podemos escribir sin ningún problema x igual a la menos 1 por b. Recuerden que la inversa de una matriz es única, o sea, dada una matriz, su inversa es una sola cosa, que la saben calcular por el método que ustedes prefieran, y este producto también es único. Entonces me va a dar una única solución que está aquí. ¿Sí? Esto está súper bien definido. Ahora, cuando esta matriz no es invertible, cuando tiene determinante igual a cero, tenemos dos casos. Que son rectas paralelas que no coinciden, donde hay cero soluciones, o estos son dos rectas, bueno, no se aprecia acá, hay una roja y una azul encima. Aquí hay infinitas soluciones. Me sirve toda la recta. Entonces, importante, estos dos casos que están acá, uy, esto es determinante 0, y si el determinante no es 0, hay solución única. Esa es la idea. Empecemos entonces. Veamos los ejercicios. Entonces, los primeros tres problemas, o sea, los primeros tres del problema 1 es resolver estas tres integrales. ¿Sí? Una integral con una división de polinomios acá hay una potencia en el denominador y un seno compuesto con un logaritmo. Entonces, veamos el primero. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer acá? No podemos hacer fracciones parciales. X, eso a veces uno puede pensar que sí se puede, pero no, porque recuerden que después la fracción, vamos a decir, por ejemplo, ax más b más c dividido en algo, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos un polinomio que de hecho es cúbico. Entonces no podemos hacer esta descomposición en fracciones parciales. Entonces lo que queda acá es aplicar lo que probablemente no hayan pescado, porque nadie pesca, ni yo pesqué esa parte del mate 1, que es dividir polinomios. Podemos perfectamente dividir un polinomio de mayor grado por un polinomio de menor grado. O sea, ver esto. Entonces, voy a hacer el método que yo conozco para dividir polinomios. No sé si estén familiarizados con eso, que se llama división larga. Esto es, uno toma, a lo mejor la notación, que yo sigo la notación que sale en los libros en inglés. No sé si estoy hablando en chino cuando hago esto. ¿No? ¿Sí? Entonces, esto dividido en esto. Entonces, lo que queremos hacer es ver por qué factor multiplicamos este para llegar acá. Esto es el algoritmo de división cuando uno tiene 16 dividido en 3, por ejemplo. Uno hace lo mismo. 3 para llegar al 1, 3, todo está escrito al revés. Voy a hacerlo nuevo. Entonces, aquí.
Entonces, para llegar al x al cubo, el x cuadrado hay que multiplicarlo por una x. Entonces, x cuadrado más 4 por x, esto me da x al cubo más 4x, y ahora restamos. Esto se cancela, me da 4 menos 4x. Llegamos a un polinomio de menor grado. Entonces este es el resto. ¿Sí? Entonces esto va a ser lo mismo que la integral de x más 4 menos 4x dividido en x cuadrado más 4. ¿Alguna duda con la división de polinomio? Yo creo que sí, pero a ver, ¿cómo lo puedo explicar esto? La idea es este polinomio grande, dividirlo por este polinomio chico, me queda ese primero, ese término, ¿cierto? Y me va a sobrar esto, pero esto sigue siendo dividido por lo que estoy dividiendo. Entonces, ¿qué es? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Porque hay otro método, pero sirve para el de la regla de Ruffini. No sé si me van siguiendo con este método. No, es que es como la parte, esto igual lo pueden hacer en cualquier cosa, lo pueden hacer en una calculadora, lo que sea. Ya, entonces, esto también lo podemos separar. ¿Sí? Integremos x al tiro. Entonces, integramos, perdón, esto es x. A ver, ¿no? Sí, está bien. Entonces vamos a tener la integral de x, que esto va a ser x cuadrado medios, más, y ahora esto lo separamos, la resta la separamos. Entonces la integral de 4 sobre x cuadrado más 4 menos 4 por la integral de x sobre x cuadrado más 4. ¿Mm? Déjenme, voy a hacer aquí el truco que puse la vez pasada. Este 4, si se fijan aquí, lo que hay una sustitución. Va a salir un 2x. Entonces voy a mantener un 2 acá y voy a dejar un 2 acá. Este 4, que quede claro, lo estoy separando en un 2 que está acá y en un 2 que está acá, para cancelar el diferencial. Ya. Este 4 también lo podríamos ver para afuera, ¿cierto? Si tienen dudas, como les digo, por favor deténganme y les vemos. Más 4 y aquí un 1. Entonces esto es x cuadrado medios más, vamos a resolver esto. Entonces, déjenme borrar acá, esta es como la pizarra auxiliar. Aquí hacemos una sustitución. ¿Qué sustitución se les ocurre? Aquí tenemos 1 sobre x cuadrado más 4. ¿A qué identidad trigonométrica se parece esto? De las pitagóricas. Arco tangente. Tangente. Con tangente, ¿cierto? Entonces sabemos que tangente al cuadrado de phi más 1 es secante al cuadrado de phi, ¿cierto? Entonces, si tomamos 2 tangentes de phi, vamos a poner 2 tangente de phi al cuadrado, más 4, esto es 4 tangente al cuadrado, ¿cierto? Esto me va a quedar 4 secante al cuadrado. ¿Qué dice acá? Este 2 al cuadrado sale, y este me va a quedar 4 factor de esto que está acá. Esta es la identidad, y aquí estoy desarrollando la sustitución que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, esta es la sustitución que hay que poner en el x. ¿Queda claro cómo saqué eso? O sea, lo hice como al ojo. La idea es, este número que está acá, queremos sacarlo, porque está molestando. Aquí lo ideal es tener un 1, ¿cierto? Porque eso es lo que aparece en la identidad. Pero si podemos hacer aparecer un 4 acá al frente, al hacer la sustitución, como esto no va a cambiar porque no depende de x, pero esto sí, si podemos aparecer un 4, lo podemos sacar, ¿cierto? Entonces esa es la idea de la sustitución. Entonces, hagamos la sustitución entonces. Acá. Aquí vamos a usar, déjeme borrar acá, sabemos que es 2 tangentes de phi, eso vamos a usar. Un mensaje en el chat. Por arco tangente. ¿Cómo por arco tangente? No hay ninguna identidad que sea arco tangente al cuadrado más algo.
La derivada del arco tangente del diferencial x partido en uno más x cuadrado. Hace un cambio de variable y te queda el tiro. Sí, vamos a llegar a lo mismo. Sí, claro. O sea, es que, claro, obviamente si por ejemplo uno se sabe esta y con más, o sea, con un menos acá, que esos son arco seno y arco coseno, claro, las integrales son al tiro, sí, obvio. Aquí la idea más que nada es hacer el diferencial y que quede claro por si sale algún ejemplo más complicado. Entonces, hagamos x igual a 2 tangente de phi, entonces dx me va a dar 2 secante al cuadrado de phi de phi. Y x cuadrado más 4, vimos recién que era 4 secante al cuadrado de phi. Sí, por la identidad. O sea, nos va a quedar 2 tangente cuadrado, nos va a quedar 4 tangente cuadrado más 4, 4 por secante cuadrado. Entonces, tenemos aquí un 4 integral de. El de x es 2 secante al cuadrado de phi de phi. Abajo vamos a tener 4 secante al cuadrado de phi. Este se va con ese. Y esto me va a quedar, ¿cierto? Se cancela la secante con la secante. Y me va a quedar, lo voy a escribir acá abajo. Me va a quedar 2 por la integral de phi, que es phi. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es phi? Lo vemos acá. Me va a quedar 2 phi. Pero phi es arco tangente de x medio. ¿Sí? Dividimos por 2 y hacemos arco tangente. Entonces, aquí, entonces esto es ay, arco tangente de x medios. Ahora vamos con la tercera integral. Tenemos menos 2, sustituimos x cuadrado más 4 igual a lambda, 2x de x, me gusta, me coloco la letra griega, entonces de lambda. Entonces esto es 2 integral de, todo esto que está aquí arriba es de lambda, dividido en lambda. Y esto justamente es menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de lambda, o sea, de x cuadrado más 4, más una constante. Y ahí está. Ese es el resultado. ¿Alguna duda con esto? Más que nada, bueno, como decía el compañero, claro, esto sale directo si es que uno se sabe si es que uno se sabe ¿cómo se llama? La derivada del arco tangente. Pero por eso mismo, si a veces salen X o salen expresiones más feas, puede quedar una integral trigonométrica que haya que evaluar o que haya que hacer una integración por partes de nuevo. Pero este es el resultado. Ya, empezamos con el siguiente. Este. Aquí hay una sustitución que hay que hacer y que simplifica mucho el problema. ¿Cuál es la primera sustitución que se les viene a la cabeza? Raíz de x igual a u. Raíz de x, ya Algo mira, así. si hacemos raíz de x igual a u, nos va a quedar un 1 más u a la cuarta, abajo, X ¿cierto? igual a U cuadrado. Claro, raíz de x igual a u es lo mismo, ¿sí? X igual a u cuadrado nos va a quedar lo mismo. El problema de eso es que nos va a quedar una cosa que probablemente haya que despejarla con fracciones parciales. De hecho, el diferencial, ¿cierto? Es x igual a u cuadrado, entonces de x igual a 2u de u, y esto es 2 raíz de x de u. Entonces no, perdón. Entonces, si hacemos esa sustitución nos va a quedar 1 sobre 1 más u a la cuarta por 2u de u. Y lo hicimos más difícil. Entonces, si sustituimos, la otra opción es agarrar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 1 más raíz de x, que tenganlo en cuenta porque estas constantes que se suman acá, siempre que uno toma un diferencial, podemos agarrar la constante también, porque cuando saquemos el diferencial, la constante se va, desaparece. ¿Sí? Esto digamos que es u, entonces va a quedar lo mismo, ¿cierto? 1 sobre 2 raíz de x igual a du.
Esto es muy similar. El tema es que si reemplazamos acá, esto nos va a quedar 1 sobre u a la cuarta. Uy, ¿cierto? Y el de x, si lo despejamos, de x es igual a de u por 2 raíz de x. ¿Pero qué es raíz de x? U menos 1 es raíz de x por 2 u menos 1. ¿Sí? Voy a marcarlo acá quizá. Esto es eso. ¿Sí? Queda claro. El 2 raíz de x lo pasamos para allá. Y raíz de x es u menos 1. Entonces, reemplazamos acá el diferencial. Nos va a quedar 2u menos 1 de u. Y está mucho más fácil el problema, ¿cierto? Porque el 2 sale y separamos la suma, o sea, la resta de las integrales. Nos va a quedar la integral de u dividido en u a la cuarta, que eso es 1 sobre u al cubo de u, menos la integral de 1 sobre u a la cuarta de u. ¿Sí? Saqué este 2 para allá y separé la resta. Y esto es más o menos fácil de hacer. ¿Sí? U, u a la menos 3 y u a la menos 4 lo voy a escribir. U a la menos 3, u a la menos 4, para que no nos pase lo que me pasó la vez pasada. Y esto simplemente es 2 por u a la menos 2 dividido en menos 2, menos u a la menos 3 dividido en menos 3, más una constante. Perfectamente la constante la podría haber puesto acá adentro, ¿sí? Adentro del paréntesis, pero el 2 por la constante me va a eliminar la constante. ¿Ya? Entonces esto queda 2 por menos 1 sobre 2u cuadrado, menos, más, ¿cierto? Con el menos 3 acá abajo, más 1 sobre 3u al cubo, más c. Ahí está listo. O sea, perdón, hay que volver a la x. ¿Puedo tomar acá? Subir esto. ¿No? Si esto me va a dar 2 menos 1 sobre 2, 1 más raíz de x al cuadrado, más 1 sobre 3, 1 más raíz de x al cubo, más c. Esa es la respuesta. Recuerden volver a la variable original. ¿Alguna duda? Avancemos. Ya. El último. Este. Entonces, la idea acá es hacer integración por partes dos veces, que no va a salir tan difícil, porque las derivadas son conocidas, porque nos vamos a encontrar con la misma integral de nuevo. Entonces, aquí lo fácil, creo yo, a ver, si hacemos u igual a seno del logaritmo natural de x a toda la expresión, y tomamos db como 1 de x, estoy integrando por partes, entonces de u me va a dar, derivada del seno es el coseno, dividido, o sea, multiplicado por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, ¿cierto? Y aquí integramos y nos da b igual a x. Entonces, haciendo integración por partes, nos queda esta integral es igual a u por b, x seno de el logaritmo natural de x, menos la integral de b de u. Entonces, x por coseno del logaritmo natural de x dividido en x de x. ¿Sí? Este se va con este. Y tenemos que hacer integración por partes de nuevo. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, tomamos de nuevo. Lo fácil de derivar es toda la expresión. Entonces, u igual a coseno del logaritmo natural de x. El diferencial, acuérdense que sale con un menos, la derivada del coseno. Multiplicamos por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Y db de nuevo es 1 de x. Entonces, de nuevo, vamos acá. Tenemos este término que se arrastra desde arriba.
menos, entonces, ¿qué tenemos que restarle? V. V, es el morado acá, nos va a dar x coseno del logaritmo natural de x menos la integral de v de u. ¿Sí? Las x se van a cancelar. Este menos, cuando lo coloque acá, se va a cancelar con este menos. Y me queda seno del logaritmo natural de x de x. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a sacar estos paréntesis, voy a distribuir el menos. Entonces este menos pasa para acá y este menos pasa para acá también. Pero llegamos a lo mismo. La integral de esto es esto menos la integral de lo mismo. Entonces la pasamos sumando, ¿cierto? Aquí imagínense que hay, voy a escribir, acá, voy a escribir la completa. Entonces esto es integral, el problema original, seno del logaritmo natural de x, es todo esto. Este término, con este término, los podemos agrupar y nos va a quedar 2 por la integral del seno del logaritmo natural de x igual a x, sacamos factor común, ¿cierto? Y dividimos por 2. Nos queda la integral del seno igual a todo esto, déjenme copiarlo. Dividido en 2 y le sumamos una constante. Ahí está. Esa es la idea. Entonces, hay veces que suele pasar, más que otra cosa, suele pasar con el seno y con el coseno, porque ustedes saben que repetirlo 2 veces nos va a llevar a la misma función, solo que con un signo menos, ¿cierto? La segunda derivada del seno es menos seno y la segunda derivada del coseno es menos coseno. Entonces, pasan este tipo de cosas, ¿sí? No se va a cancelar porque la derivada cambia de signo. Esto que está acá. Eso, si se fijan, partimos con un más, derivamos de nuevo y ahí apareció el menos. Esa es la idea. Entonces, pasamos restando, dividimos por 2 y siempre al final agregarle la constante. Para que una vez que derivemos nos quede todo esto coherente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Este es como un poco un truco para sacar estas integrales recursivas. Ya, veamos el problema de valor inicial. Entonces, tenemos un tanque con 500 galones de cerveza que contiene 4% de alcohol en volumen. Bombeamos cerveza que es más fuerte, ¿sí? Tenemos una cerveza de 6% de alcohol que está entrando a una razón de 5 galones por minuto y la mezcla, o sea, todo lo que hay en el tanque más lo que está entrando se bombea hacia, perdón, se bombea hacia afuera en la misma proporción. Aquí a veces es bueno armarse un dibujito. Ahí, entonces vamos a tener una entrada y una salida. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que entra. Y aquí entra 6%, 5 galones por minuto. Y aquí sale. Y el porcentaje, llamémoslo A, ¿sí? Alcohol. Alcohol. Y toda la misma razón. Dice que se bombea hacia afuera en la misma proporción. Entonces, 5 galones por minuto. Esa es la idea acá, que tenemos cerveza verde, por algún motivo. Espera, cerveza verde. Ojalá que esté buena. 500 galones. Y esto al principio está al 4% de alcohol. Entonces, una vez que tenemos este diagrama hecho, la idea es plantearse las funciones. ¿Qué es lo que va cambiando? Si se fijan, el volumen total no va a cambiar, porque se está bombeando hacia adentro del tanque la misma cantidad por segundo, ¿sí? la misma razón, se está bombeando 5 galones por minuto y están saliendo 5 galones por minuto. Entonces tenemos una constante, que es el volumen. ¿Sí? Lo que no es constante es la concentración de alcohol en la cerveza, ¿cierto? Porque tenemos aquí una cerveza al principio de 4% y está entrando una más fuerte.
y saliendo la que no está tan concentrada. Entonces esto naturalmente va a subir. Sí, bueno, de hecho eso es una forma de ver si está bueno el resultado al final. Si nos queda una cerveza de 1%, está mal el desarrollo. Entonces vamos a armar una función que sea la cantidad de alcohol en función del tiempo. ¿Sí? Queremos el porcentaje de alcohol después de una hora. Entonces, la estrategia de este problema es armar este problema de valor inicial, que está dado por las funciones, y resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta es probablemente la primera ecuación diferencial que resuelven completamente. ¿Sí? Entonces tenemos estos datos iniciales. Y me falta acá agregar que el volumen es constante. ¿Ya? Entonces, el objetivo es sacar el porcentaje de alcohol pasado una hora. Tenemos, primero, déjeme prender la luz un segundo. Tenemos, al principio, vamos a tener una cantidad de alcohol, llamemos esto alcohol, pongámosle que son, el porcentaje, digamos, son gramos por galón, no da lo mismo. Entonces son gramos de alcohol en tiempo t. ¿Sí? Entonces, importante determinar cuánto es A en cero. ¿Cuál es la cantidad de alcohol total que tenemos en el tiempo cero? Y eso va a ser la concentración original, 4%, por el volumen total. ¿Sí? Déjeme agregar, escribir acá. Aquí le pueden poner la unidad que quiera, gramos, litros, lo que sea. ¿Sí? O por ponerle una cosa, o sea, partes de alcohol. Entonces esto es, yo le puse gramos por galón por 500 galones. ¿Sí? Entonces nos va esa con esa y tenemos 20 gramos. ¿Ya? Eso es importante porque después va a aparecer el dato. Entonces lo voy a anotar acá arriba. A en 0 es 20. ¿Sí? Voy a borrar esto que está acá. Entonces la idea para armar esta función es, la función es lo que entra menos lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que entra? Está entrando a 5 galones por minuto, cerveza al 6%. Entonces, ¿cuántos gramos de alcohol están entrando? Están entrando 6 centésimos, si tenemos gramos por galón. Esto es la concentración de la cerveza que entra, por ¿cuántos galones por minuto? Esto es... Perdón, me faltó acá... Ay, perdón, lo escribí mal. Lo que tenemos que armar ahora es cómo va variando. Lo siento, de verdad, que estaba pensando en otra cosa. Ahora sí. Esta función está bien hecha, ¿cierto? Es la cantidad de gramos de alcohol y lo que queremos buscar, ¿cierto? Porque queremos evaluar A en 60, A en 60 minutos. Ese es sacar el valor de A en 60 es el resultado del ejercicio. Pero lo que tenemos acá son las tasas de cambio. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener A'. Esto es la derivada temporal de los gramos. O sea, cuántos gramos por minuto están entrando o saliendo. ¿Sí? Y eso es lo que entra menos lo que sale. Entonces, aquí tenemos 6 centésimos, que es el porcentaje de la cerveza que está entrando. ¿Y cuánto está entrando? Entonces, estos son, déjenme borrar acá, estos son 5 galones por minuto. Entonces se va con ese. Y aquí tenemos un menos, y lo que sale, entonces lo que sale va a ser, obviamente, lo que tengamos en el momento, la cantidad de gramos dividido en el volumen, porque esta es la concentración, así se define la concentración, ¿cierto? Por 5. A ver si está ahí notando todo bien. Sí, por 5 galones por minuto. Esta es la función. ¿Sí? Entonces, si le sacamos las unidades para que sea un poco más limpio, tenemos la ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial porque tenemos una derivada y la misma función. Entonces, A' en t, esto Ay, no sé multiplicar. ¿Cuánto es esto? 30 dividido en 100, 3 décimos. 3 décimos. Menos
A en T dividido por el volumen por 5. Ahí está la ecuación diferencial armada. ¿Sí? Entonces, queremos pasar dividiendo. ¿Sí? Aquí la idea es pasar dividiendo un producto que tenga que ver con A por T y hacer una cosa que se llama separación de variables, que lo van a ver en Mate 3. Yo no estoy muy seguro porque deberían aplicar una fórmula cada uno, pero como sea. Entonces, la forma de despejar eso es multiplicar por B y dividir por B acá. ¿Mm? Entonces, esto lo podemos factorizar de la forma siguiente. Esto es... Déjeme ver. ¿Cómo lo podemos factorizar? Chuta, aquí el 5 no debía haberlo... Voy a multiplicar por 5, dividir por 5. Sé que esto es un poco engorroso. Entonces esto es 5 factor de 3 dividido en 20b menos a de t dividido en b. ¿Escribí mal? A ver. No, perdón, 5b. Déjeme arreglar acá. Tenemos 5 dividido en b. Ahora sí. Estaba factorizando mal. Entonces 5 dividido en b es factor de 3b dividido en 50 menos a de t. Entonces ahora hacemos separación de variables. ¿Qué quiere decir eso? Llevamos todo lo que tenga que ver con a para abajo y mantenemos todo el resto arriba. Entonces esto es a' en t dividido, este paréntesis que está acá, 3b dividido en 50 menos a de t, igual a, nos queda un 5 dividido en b. ¿Sí? Ahora aquí tenemos que integrar. ¿Sí? Esto, ustedes saben que esto lo podemos escribir como la derivada, se lo podemos escribir como dA en dt, y aquí informalmente lo que uno hace es multiplicar por el dt. Entonces este dt va a pasar multiplicando para acá, dt, y hacemos, integramos ambos lados. Voy a bajar este de acá que está muy arriba. ¿Sí? Entonces, aquí llegamos acá. Aquí me voy a saltar unos pasos porque si no, no vamos a terminar nunca con el álgebra. Si ustedes resuelven esto, si esto se multiplica por t, aquí sale un logaritmo natural con un menos, qué sé yo. Esto nos va a quedar logaritmo natural de algo igual a menos, porque aquí hay un menos, que sale de la integral acá, menos 5t dividido en b. Aquí siguen haciendo álgebra porque aquí pueden elevar a ser exponente natural, despejan esto y les va a quedar que la función alcohol en función del tiempo, esto es, lo que noté con C, entonces esto es 6 en 100, 3 en 50, 3 en 50 por B más una constante por E a la menos 5T dividido en B. ¿Sí? Sabemos cuánto es B, que el volumen era 500. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar por 500 y esto nos va a quedar 30 más K por E a la menos 0.01 en T. ¿Sí? Esto es un centésimo. ¿Sí? 5 dividido en 500. Y reemplazamos con la condición inicial. Déjeme mover esto para acá. No. Ahí. Déjeme ver cómo lo muevo. Ahí está. Entonces, A en 0 es 30 más K por E a la 0. Entonces K. Y esto sabemos de partida que esto es 20. Entonces la constante es igual a 10. ¿Estoy bien acá? Menos 10, po. Menos 10. ¿Estoy bien? Sí. Menos 10. Entonces, una vez que hacen, bueno, no quiero hacer todo este cálculo porque si no, como les digo, no vamos a terminar nunca. Entonces la función a la que tienen que llegar, simplemente reemplazando acá por la K, esto es A en T, igual a 30 menos 10 E a la menos 0.01 T. Esa es la función. Entonces, evaluamos en 60, nos va a dar un número, ¿cierto? A en 60. Son un número real. Insisto, no lo quiero calcular porque si no nos vamos a demorar mucho. Y esto lo dividimos por el volumen total. Y ahí está listo. ¿Por qué? Porque este A en T es, de nuevo, gramos de alcohol en un tiempo T. Toda esta cosa está en minutos. Entonces evaluamos en 60 minutos.
Y eso es los gramos de alcohol en 60 minutos. Pero nos están pidiendo, ojo, nos están pidiendo el porcentaje. Entonces, para pasarlo a porcentaje, aquí me falta un por ciento. ¿Sí? Entonces, para pasarlo a porcentaje es la parte dividido en el todo por el 100%. Esa es la forma de resolver este tipo de ejercicio. ¿Alguna duda con esto? No estoy muy seguro por qué les hacen todo el desarrollo de la separación de variables, ¿cierto? De hecho, se ve a profundidad al final de Mate 3, pero bueno. Es bueno que tengan, yo creo, les recomiendo que para el certamen tengan uno de estos bien desarrollado, ordenado, cerca de ustedes. Cosa que puedan, ¿cómo se llama? Cosa que puedan ir viendo cuáles son los pasos, si es que hay alguna letra que queda un poco más complicada de algún término extra. No sé cómo se me va a ocurrir armarlo. Sí, mira, eh, claro, lo que pasa es que ustedes tampoco han visto cuál es la idea de resolver ecuaciones diferenciales. Esto no es otra cosa sino una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Una ecuación diferencial lineal. Y la idea más que nada, como decía, es hacer lo que entra menos lo que sale. Y lo que sale, si te fijas, es la cerveza que está mezclada. Entonces ahí tenemos de nuevo la función de gramos de alcohol en el tiempo. O sea, pasa un cierto tiempo, la cerveza está un poco más de 4%, ¿cierto? Y esa es la concentración de la que está saliendo. No es siempre 4. Porque si fuera siempre 4, acá este A no estaría. Acá sería 4 dividido en 500, simplemente. ¿Sí? Tendríamos una ecuación A' en T igual a constante. Entonces integramos, está listo. ¿Cierto? Pero aquí este es el término que molesta un poco. Entonces factorizamos. Aquí voy a repetirlo un poco acá. Disculpen el desorden, que no quiero estar haciendo 10 páginas y volver acá rato. Factorizamos cosas de poder dividir este A' en algo que dependa de A. ¿Sí? Y dejamos una constante acá. Esa es más que nada la idea. ¿Ah? Sí, chuta, ahí la verdad es que a mí igual al principio, o sea, cuando vi este problema, me demoré como 5 minutos, ¿cómo se hace esta cosa? Pero ahí me acordé pero la diferencia es que yo ya tuve ecuaciones diferenciales en Mate 3 y estoy tomando otro curso de EDO, o sea, a diferencia de una persona que está en Mate 2, entonces, claro, ahí igual estoy acostumbrado a estos problemas, pero ustedes los están viendo recién. Entonces, chuta. Eso. Veamos otro. Sí, no sé si les parece. Ya. Hagamos, a ver, ¿cuánto rato llevamos? Hagamos un receso. Ahora. Encontré este meme muy ad hoc cuando me acuerdo en cuarto medio, creo que fue, que vimos multiplicación de matrices con mi profe del electivo. Y la primera vez uno multiplicaba cualquier cosa. Uno multiplicaba fila por fila, una desgracia horrible. O multiplicar con orden que no coinciden, una cuadrada, una fila por una cuadrada, no sé. Bueno, hay que un poco la mecánica, me dio risa, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda para que veamos mientras alguien va a buscar agua, no sé? O aprovechan de ir al baño. Ahí, ahora sí. ¿Algo de la materia que podamos avanzar? Determinante de matriz no cuadrada, tampoco existe. El determinante y la inversa están definidos para las matrices cuadradas. Demos un segundo. Ahora sí. Bueno, como te digo, de hecho, si tratamos de hacer alguno de los métodos, no sirve. O sea, por ejemplo, si tenemos una cosa como así, eh, ¿cómo lo empezaríamos a hacer? ¿No? Así como mecánicamente solamente. Podríamos repetir en una fila, pero estamos transformando la matriz en otra cosa. Esto no está definido. Ni la inversa ni el determinante están definidos. De hecho, el determinante, en estricto rigor, es una función que se llaman, la escribiré acá, pues si a alguien le interesa después. Esto se llama forma
multilineal, una forma multilineal alternada, ¿sí? Que es una función que toma linealmente muchas variables y que si uno las intercambia cambia el signo. Esto, los que tengan un curso de álgebra lineal o los que lo necesiten en el futuro, de hecho esto se hace, el determinante es una sumatoria de permutaciones. NJ, no me acuerdo, por ahí lo tengo, lo di el semestre pasado. Es una cosa, un chorizo horrible, la definición formal de determinante. ¿Sí? De hecho eso les va a salir, ¿no? Si lo buscamos, mientras terminamos el receso. ¿Dónde está? Es de miedo esta cosa. A ver. Aquí no. Acá. Bueno, te quitan las fórmulas típicas, ¿cierto? Esto se relaciona con el área y con el volumen. Pero hay una. Esta acá. Esta es una sumatoria sobre permutación desde una cosa que se llama el grupo simétrico. Son todas las formas de ordenar en elementos por una característica de esa permutación, por un producto. Es horrible. De hecho, este es el determinante de una matriz 3x3 en esa notación. Pero llegamos a lo mismo. ¿Sí? Las diagonales, que esto es justamente lo que uno llega cuando hace regla de Sarrus o menores, lo que sea. ¿Sí? Pero sí, hay una definición más profunda del determinante y que implica que las cosas sean cuadradas. Necesita que las cosas sean cuadradas. Voy a volver. No sé, es bastante fea la definición, aunque cuando uno ve las propiedades no es tan feo, pero pues. Ya, sigamos. ¿Hacemos esta inversa? ¿Hacemos otro problema de valor inicial? ¿Qué les parece que hagamos? Tengo otro que es con la ley de enfriamiento de Newton, que es como el ejemplo clásico. No sé si lo han visto en clases. ¿Están escribiendo? Valor inicial. Sí, o sea, por eso, como les digo, digan ustedes qué es lo que prefieren, como tienen el certamen y todo. A mí tampoco me molesta quedarme un poco más de tiempo. Valor inicial, ya. Démosle uno acá entonces, página. Déjeme anotar acá. Entonces, ¿puedo escribir acá? Sí. Ya, tenemos. Esto lo voy a agrandar para allá. Uy, ¿qué hice? Porque después de... de- qué vergüenza, después... Casi me pasa eso, después de 3, no, de 5 minutos. Y el 2, mi ortografía es buena, no me juzguen, me equivoqué. Eh, ya, ahí está el problema. Vamos a para allá. Que pasé a escribir una cosa nada que ver. Ya. Entonces, tenemos un cuerpo con una temperatura de 70 grados, da la misma la unidad, es depositado en el tiempo t igual a 0 en un lugar donde la temperatura es 40 grados. Entonces, después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo bajó a 60 grados, ¿sí? Bajó 10 grados. Entonces, ¿cuál es la temperatura del cuerpo después de 5? O sea, un poco más, debería ser menor a 60, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo pasará para que llegue a 50? Entonces, la ley de enfriamiento, falta la pieza clave, ¿cierto? De cómo calculamos esta cosa. La ley de enfriamiento de Newton nos dice que la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es una constante por la función de la temperatura en el tiempo menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una ecuación diferencial?
porque tenemos la derivada de la función t y la temperatura t. ¿Sí? O sea, la función y su derivada es una misma cosa. Entonces la idea es resolver para la constante y la constante nos va a determinar todas las cosas. Ya. Tenemos, bueno, esta ecuación es más o menos directo a resolverlo. ¿Sí? Dividimos por este paréntesis que está acá, multiplicamos por dt y nos va a quedar dt. Voy a saltarme estos paréntesis chiquititos que están acá, que solamente dice la dependencia. Entonces esto dice T menos TA, voy a poner así la temperatura ambiente, igual a K de T. ¿Sí? Entonces integramos acá. Está un poquito más digerible este problema, creo. Entonces llegamos a que, perdón, entonces el logaritmo natural del valor absoluto de T menos TA es igual a K por T. ¿Sí? Este valor absoluto, uno de los problemas lo saca. ¿Por qué? Porque después la constante que está acá, va a aparecer una constante, absorbe el signo. Entonces, despreocúpense de este valor absoluto. Entonces nos va a quedar T menos TA igual a E a la KT. Perdón, me faltó una... Uy, me faltó una... la desgracia más grande de la integración indefinida. Ya, ahí está. Entonces, cuando elevamos a E, ¿cierto? Esto va a ser E a la todo esto. Entonces, E a la KT más C. Esto es E a la C, E a la KT, por propiedad de la exponencial. Y E a la C es otra constante. ¿Sí? Entonces tenemos C, E a la KT. Déjenme verificar, para no perderme con la notación. Y sabemos cuánto es la temperatura ambiente. Entonces tenemos finalmente la expresión para la temperatura. Entonces tenemos que T, que depende del tiempo, es C E a la KT más la temperatura ambiente, que sabemos que es 40, lo dice acá. Esa es la función aquí mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos T en 0. Si reemplazamos aquí, nos queda E a la 0. Esto es 1. Entonces, C más 40. Y sabemos que la temperatura al inicio es 70. ¿Cierto? Entonces, C es igual a 30. Y T al cabo de 3 minutos es 30 por E a la 3T, perdón, 3K, ¿sí? T igual a 3, más 40. O sea, la expresión simplemente reemplazando la función. Y sabemos que eso es 60. No sé, ustedes despejan. Lo voy a saltar para... Perdón, lo voy a saltar para no... Para no... Tardarnos tanto. Y nos da que K es 1/3 por el logaritmo natural de 2/3. Esto es simplemente reemplazando bueno, ahí despejar la K. ¿No? Tenemos el valor de las dos constantes, C y K. Entonces, déjenme borrar acá. Me interrumpen por favor si tienen alguna duda, porque este es como un poco lo más complicado de entender a priori cuando uno va en Mateo. Ya, voy a dar aquí. Y tenemos... Ah, pero voy a anotar la función completa mejor. Están pasando tantas cosas. Entonces, T, con las constantes reemplazadas, esto es 30 por E a la... La K no la voy a escribir. K, T, más 40. K es igual a 1/3 logaritmo natural de 2/3. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, lo único que hicimos acá es con las dos condiciones. Esto es importante que las identifiquen. La condición inicial nos dice en el tiempo cero la temperatura es tanto. Y la otra condición, porque si se fijan teníamos una cosa así, con dos constantes, vamos a necesitar dos ecuaciones para resolver esas constantes. Ninguna... ¿cómo se llama? Necesitamos sí o sí dos. Entonces, con este 3 minutos, tenemos... Aquí está la segunda condición. Entonces, con esta despejamos la C al principio, con T igual a 0, y con T igual a 3 despejamos la K. Entonces, simplemente aquí hay que reemplazar. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo? Esta es la 1. La temperatura del cuerpo después de 5 minutos, T de 5, es 30 E a la 5K
más 40. Déjeme calcular eso. Logaritmo natural de 2/3 por 1/3 e elevado a esto por ¿cuántos minutos? 5. Oh, elevado a 5 por 30 más 40. ¿Sí? Entonces ustedes hacen sus cálculos y esto da 55,26 más o menos grados. ¿No? Los problemas de valor inicial, sí. Casi todo es logaritmo y exponencial porque si no se hace más difícil sacar estas condiciones. Despejar la C, despejar la K en otro tipo de funciones puede ser más difícil. ¿Sí? Los ejemplos clásicos de introducción al concepto de una ecuación diferencial, cuando se aprende la integral indefinida, son casi todos con este mismo tipo de funciones, esta familia de funciones, son las exponenciales. ¿Sí? Dudo que salga algo muy exótico más allá de eso. Y luego la temperatura, el tiempo para que el cuerpo tenga 50 grados. Déjeme. Y ahora sí. Perdón que tengo cerca un... Ahí está. Ya. Entonces, necesitamos despejar el tiempo para que el cuerpo tenga 50 grados. Entonces, 30 por e a la kt más 40 igual a 50. Entonces, vamos a tener 10 acá, 10 dividido en 30 es 1/3, e a la kt igual a 1/3. Entonces, kt es igual al logaritmo natural de 1/3. Y k por t era 1/3 logaritmo natural de 2/3 por t igual al logaritmo natural de 1/3. Y ahí despejan. ¿Sí? Va a quedar un logaritmo natural, una división de logaritmos naturales. Lo hice bien, ¿cierto? Saqué el logaritmo natural, despejé. K es eso. Sí, ya, ahí está. Bueno, ahí se despeja el tiempo. De hecho, eso da logaritmo natural de 1/3 dividido en logaritmo natural de 2/3. Y esto por 3, esos son 8. 8,13 minutos. Ahí está. Este es un poco más sencillo. Esa es la idea. ¿Alguna duda con esto? Ya nos estamos acercando al final de la ayudantía. De la hora. ¿No? ¿Y una duda? ¿Todo bien? Ya, bacán. Hagamos uno más de parámetros. Ya, encontremos condiciones para lambda y para mu, de modo que este sistema tenga infinitas soluciones, una solución y 0 soluciones. Entonces, esto, claro, uno empieza, escalonemos el sistema, ¿cierto? Pero aquí más fácil es sacar el determinante. Entonces, el determinante de esta matriz, ¿sí? Voy a anotar acá, lambda 1, 1, 1, lambda 1, 1, 1, lambda. El determinante de esa matriz. Déjenme ver acá. Eso si ustedes, bueno, tenemos lambda, el que está acá adentro, si lambda 1, 1 lambda, va a tener menos 1, 1, 1 lambda. Estoy desarrollando la primera fila. Vamos a tener más 1 lambda 1, 1. ¿Sí? Y esto es igual a lambda por lambda cuadrado menos 1 menos lambda menos 1 más 1 menos lambda. ¿Sí? Estos se cancelan. Que no me equivoco. A ver. Ah, no. 1 más 1.
Tenemos un menos acá. Vamos a tener unos 2. Entonces esto va a dar, si es que no estoy equivocado, esto es lambda más 2. Lambda cuadrado, perdón, ahí simplificando, que lo hice acá, lambda menos 1 cuadrado. Debería dar eso, ¿sí? Ese es el determinante, lo voy a anotar acá arriba. Lambda más 2, lambda menos 1 al cuadrado. Ahí. Ya. Lo pueden hacer por menores, lo pueden comprobar, que vaya un poco más rápido. Entonces, ¿en qué casos esta cosa tiene una sola solución? Al tiro. Ahí no la piensen. ¿Cuándo esta cosa tiene una sola solución? Esto lo podemos responder al tiro, viendo el determinante. Cuando no es 1 ni menos 2. Exactamente. Cuando lambda es un número real, menos el conjunto menos 2,1. ¿Sí? Porque en esos dos números, si lambda vale algo de eso, el determinante de la matriz completa es 0. Entonces, estos son los únicos casos en los que tienen una sola solución. Una sola solución. Entonces, veamos los dos casos, cuando lambda es 1 y cuando lambda es menos 2. Entonces, déjenme hacer una captura de esto. Aquí está. Ese es el sistema. Ya. Entonces habíamos dicho que... Estoy tomando la piel rara. Hemos dicho que el determinante es lambda más 2, lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, digamos, primer caso, lambda igual a 1. Entonces, si lambda es igual a 1, significa que tenemos la matriz con puro 1. Vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aumentado por 1, mu, 2 mu. Esa es la matriz aumentada de nuestro sistema. Pero esto lo podemos reducir, ¿cierto? Le podemos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos a la de abajo restarle la del medio. Nos va a quedar 0, 0, 0. Nos va a quedar aquí 2 mu menos mu es mu. Y a esta le restamos 1, la de arriba. Entonces mu menos 1. Entonces 0, 0, 0. Entonces inmediatamente vemos. Entonces vemos que da lo mismo lo que sea esto. Siempre una de las dos va a ser distinta de 0. Si mu es 1, esta va a ser 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces en ambos casos tenemos que esta cosa tiene una fila con puros ceros. Cuando mu es... Si queremos ver esto. Para que estas dos filas se hagan 0, por ejemplo, para ver infinitas soluciones. Esto nunca pasa, ¿cierto? Porque mu tendría que ser 0 y mu tendría que ser 1 al mismo tiempo. Entonces, en este caso no tiene solución, ¿cierto? Porque reemplacemos, por ejemplo, digamos que mu es 0. Tenemos acá mu menos 1, perdón, menos 1 y mu. Entonces aquí tendríamos un menos 1 y aquí tendríamos un 0. Y esto no tiene solución. Esta fila completa no tiene solución. El tiro, insisto, lo que le comentaba la ayudantía pasada, cuando vean una fila así, con nada distinto de 0, no hay como eso de A, ¿cierto? Porque esto lo que está diciendo es que 0x más 0y más 0z igual a A. Pero nosotros sabemos que esto es 0 igual a A. Y esto por hipótesis es distinto de 0. Entonces llegamos a una contradicción. Esa es la idea. Entonces, independiente del valor que nosotros escojamos para acá, no podemos hacer que estas dos filas completas sean ambas 0. ¿Sí? Esa es la única forma de que el sistema tenga infinitas soluciones. Puras filas con 0. Y filas con otras cosas, pero filas con 0. Entonces, como no existe un mu, tal que se cumpla lo de arriba, entonces, lambda igual a 1 nos lleva a 0 soluciones. Siempre, ¿sí? Insisto, ahí interrúmpame si es que no queda muy claro esto, pero esto es esencial y esto es lo que va a salir en el certamen. Y que probablemente haya salido en el control, no les pregunté acerca del control.
independiente de lo que escojamos, siempre uno de estos dos va a ser no nulo. Y al ser no nulo, vamos a tener 0, 0, 0, algo no nulo. Y eso hace que todo el sistema no tenga solución. No sé si me explico, si queda más o menos clara la idea, que es lo que hemos venido haciendo durante las ayudantías anteriores. Ya, veamos el segundo caso. Entonces, caso número 2, lambda es igual a menos 2. Entonces, en este caso vamos a tener el sistema menos 2, 1, 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, menos 2, 1, mu, 2 mu. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer reducción por fila, ¿cierto? Podemos intercambiar acá. Déjenme pensar. Escalonemos esta cosa. Voy a permutar, permiso, voy a permutar las dos primeras filas para que me quede un 1 acá arriba. O sea, no, mejor. Esta fila, la que está arriba, la paso al final. Cosa que tenga unos y unos acá. ¿Sí? Que esto es lo que estoy buscando. Entonces, voy a matarla, ¿no? Me va a quedar 1, menos 2, 1, mu. 1, 1, menos 2, 2 mu. Y menos 2, 1, 1, 1. ¿Sí? Te lo hice para que este quede aquí. ¿Ya? Entonces, vamos para acá. Reducción por filas. A la primera le restamos, o sea, a la segunda le restamos la primera y a esta que está acá le sumamos dos veces la primera. Entonces vamos a tener 1 menos 2, 1, mu. Entonces aquí lo lógico es a la del medio restarle a la de arriba, nos va a quedar 0, 3, menos 3, mu. Y esta le sumamos dos veces la que está acá arriba. Entonces vamos a tener 0, vamos a tener menos 3, vamos a tener, aquí sumamos dos veces, ¿cierto? Entonces tenemos un 3 y tenemos 1 más 2 mu. ¿Cierto? ¿Qué más podemos hacer acá? Ah, y aquí está, pues. Si se fijan, podemos cambiar de signo. O bueno, podemos restarla. Es lo mismo. Entonces, a la de abajo le restamos la de arriba. Nos va a quedar 1 menos 2, 1 mu. 0, 3 menos 3 mu. Y 3, perdón, la sumamos. Entonces queda 0, 0, 0, 1 más 3 mu. Y está listo. Entonces aquí tenemos claramente el único caso en el que vamos a tener infinitas o cero soluciones. Entonces nos queda toda una fila, da lo mismo esta, ¿sí? Porque están bien escalonadas. El rango se mantiene en esta parte de acá, las primeras dos filas de la matriz. Pero esta es la que nos importa. Entonces si 1 más 3 mu es igual a 0, ¿qué pasa? Ahí me podría decir. Si esa fila es igual a 0. O sea, si ese que equivalentemente mu es menos un tercio. ¿Qué pasa en ese caso? Hay infinitas soluciones. Exactamente. Infinitas soluciones. ¿Y si mu es distinto de un tercio? Menos un tercio, perdón. Tenemos, va a ser 0, 0, 0 y algo que es distinto de 0. Entonces automáticamente esto, ¿cuántas soluciones tiene el sistema? Sin soluciones, exactamente. Y ahí está todo. Ahí está listo. Esa es la idea, porque entiendo que ustedes no tienen que resolver el sistema, ¿cierto? Solamente les piden determinar los parámetros y las condiciones. No los han resuelto todavía porque eso es con vectores, ¿cierto? Ya, bacán. Ya, entonces hicimos dos de razón de cambio, hicimos un sistema con parámetros, tres integrales. Queda una inversa. Esta inversa, ¿la hacemos o no la hacemos? Esta inversa, bueno, el método que manejan para invertir matrices grandes es hacer reducciones por fila hasta el cansancio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la mitad de la pega hecha, hay que escalonar para allá y después escalonar hacia arriba. Si es posible.
la posibilidad la da el determinante, ¿cierto? Le podríamos sacar el determinante primero a esta cosa y ver si es distinto de cero, y si es distinto de cero empezamos a invertir. ¿Lo hacemos? Aquí, como ya nos pasamos en la hora, llevamos 8 minutos más allá de la hora. Dígame, ¿lo hacemos o está más o menos clara esta idea? A mí me gustaría que le hiciera igual. ¿Sí? Ya. Sí, porfa. Tengo una duda. Esto va a quedar grabado, ¿no? O sea, esto. Sí, 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 sí. Allá porque no ver otra clase por eso. Así que- Sí, dale nomás. Sí, el link. Chuta, les pido disculpas porque la semana pasada creo que el link de la playlist que les di no tenía la ayudantía 2. Sí, pero ahora, si es que no encuentran el video de la ayudantía, debería estar en el canal. Entonces se van al canal y está en los Ok, videos. ok. ¿Ya? Gracias. Vale. Ya, hagamos esto entonces. Déjenme, esto era con este. Aquí. Ya. Y todavía para allá. Ya. Entonces, saquemos esta inversa. Primero veamos si es posible sacar la inversa. Entonces sacamos la determinante. Desarrollemos el determinante ¿por dónde es más fácil? Por acá, por la primera columna. Entonces tenemos 1 por el determinante de 1, menos 2, 0, 6, menos 2, 6, 3, 6, 4. Oh. Menos 0, ¿cierto? Más 2, determinante de 1, menos 2, 0, 6, menos 2, 6, 3, 6, 4. Lo hice mal. Estamos en el 2, borramos esta. Entonces queda 1, 2, 1, 1, menos 2, 0, 3, 6, 4. Ahora sí. ¿Cierto? Y queda menos 3, el absoluto de, o sea, determinante de lo que está acá arriba. 1, 2, 1, 1, menos 2, 0, 6, menos 2, 6. Ya. Saquemos eso. Entonces, este 1, bueno, esto es el determinante de esto y empezamos a desarrollar. Entonces, esto es 1 por el determinante de, voy a desarrollar la primera fila. Entonces, menos 2, 6, 6, 4. Menos menos 2, nos va a dar más 2. 6, 6, 3, 4. ¿Cierto? Tapando acá y acá. 6, 6, 3, 4. Y está listo. Porque aquí hay un más 0 que se va. Este, más 2. Desarrollemos la de arriba. Eso no va a quedar. La primera fila. Aquí, menos 2, 0, 6, 4. Menos 2. Esto es 1, 0, 3, 4. Hay que dar más 1 menos 2, 3, 6. Y esto es más de lo mismo. Menos 3. Entonces desarrollemos acá arriba. Tenemos estos mismos. ¿Cuáles coinciden? Coincide. Ah, no, no coincide ninguno. Coincide. No, mejor no lo hago así. Entonces, primera fila. Menos 2, 0, menos 2, 6. Menos 2, 1, 0, 6, 6. Más 1, menos 2, 6. Ahí está. Entonces, empezamos a calcular. Menos 8 más 64. Menos 8 más 64, esto es 56. Más 2 por 6 por 24. 6 por 4 menos 6 por 3 es 6. Entonces 12. Más 2 por menos 8 menos 6. Perdón, menos 8. Menos 8 nada más. Tenemos aquí menos 2 por 4 menos 8. Y aquí tenemos 6 más 6. Esto es 12. Menos 3. Aquí tenemos menos 12. Aquí tenemos menos 2 por 6. Entonces es menos 12. Y tenemos menos 2 más 12. Entonces esto es más 10. 56 más 12. Esto nos va a dar menos 4 menos 8. Esto es menos 14. Por 3 es 52. ¿No? 14, 42. 14 por 3. Menos 24. Menos 14.
5 más 42, ¿cierto? Y esto es distinto a 0. Ya, podemos invertir. Todo este show va. Bueno, obviamente usted lo puede poner en una calculadora inversa, lo que sea. Ya. Todavía tengo gente mirando mi desarrollo de. Ya, ok. Eso es ahí hacerme barra con los cálculos. Pero esto es invertible. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos esta inversa? Voy a borrar acá. Ya. Entonces, tenemos que aumentar esta cosa por la matriz identidad. ¿Cierto? Esto es como aumentar aquí. Y lo que tenemos que hacer es llegar a la matriz de identidad acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que deshacernos de estas dos de acá abajo. Entonces, vamos a la fila 3, sumarle la 1 multiplicado por menos 2. Si vamos a restarle dos veces la de arriba. Y vamos a hacer lo mismo con la 4 por menos 3. Entonces esto nos va a quedar. Lo primero queda tal cual. 0, 1, menos 2, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Cierto? Esto queda tal cual las primeras dos. Entonces aquí restamos dos veces la primera. Nos va a quedar 0. Esto es 4. Esto es menos 6. Y esto es 4. ¿Cierto? Y por favor, si es que hay alguien siguiendo de cerca los cálculos, avísenme si es que cometo algún error aritmético. Y aquí sale un menos 2, ¿cierto? Menos 2, 0, 1, 0. Y este es lo mismo. Entonces, restamos tres veces. Ahí queda 0, 0, 0, 1. Mire, está harto más fácil de lo que pensaba. Queda menos 3, 0, 0, 1. Ya. Aquí. Entonces, aquí a la tercera le sumamos la segunda multiplicada por menos 3. Entonces, 3, 2 por, perdón, por menos 4. Para eliminar este. Queremos eliminar ese. Entonces vamos a tener 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Y aquí tenemos 0, 0. Aquí estamos sumando 8, entonces nos queda un 2. Estamos sumando nada acá y nos queda menos 2, menos 4, 1, 0. Porque aquí sumamos menos 4 veces el de acá. Entonces tenemos que poner menos 4. Y este está listo. 0, 0, 1, menos 3, 0, 0, 1. Y aquí hay que empezar a ir para arriba. Entonces, aprovechamos de matar los términos de la última columna. Aquí y aquí. Entonces, E1, 4, menos 1, ¿cierto? A la primera le vamos a sumar a la cuarta por menos 1 para sacar este 1 que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo con la tercera. Entonces nos va a quedar 1, 1, 2, 0. Nos va a quedar 4, 0, 0, menos 1. 0, perdón. 1, menos 2, 0. 0, 0. Esto está tal cual. 0, 0, 2, 0. ¿Cierto? Le restamos menos 4 acá. Y aquí hay que restar menos 4. Entonces esto va a ser sumar 12. Entonces esto va a quedar 10. Menos 4. 1. Menos 4. Y esto es 0, 0, 0, 1. Menos 3, 0, 0, 1. Este dividimos por 2. Déjeme. Tengo una coma más chica. Ah, no puedo hacer una coma más chica. Déjeme ver. Ah, aquí está. Entonces dividimos todo esto por 2. Esto eran 1. Va a quedar 5 menos 2. 1 medio menos 2. 5 menos 2. 1 medio menos 2. Y aquí queda solamente hacer dos pasos más. Entonces, 1, 3 menos 2 y 2, 3 por 2. O sea, lo que queremos hacer es eliminar estos que están acá, con este 1 que está solito.
¿sí? Ahora, chuta, aquí nos vamos a demorar mucho si hacemos estas cuentas, porque aquí hay un medio y tenemos cosas acá, porque hay que multiplicarlas por 2. De hecho, sería más a cuenta, si te fijas, mantener el 2 y trabajar con eso, y después al final dividirlo. ¿Cierto? De hecho, así sale harto más sencillo el problema. Entonces, voy a dejar de hacer la anotación. Entonces queda 1, 1, 0, 0. Y aquí hay que restar. Entonces queda menos 6, 4, menos 1. Y aquí es 3. 0, 1. Aquí sumamos. 10, menos 3, 1, menos 4. Y aquí podemos dividir. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Va a quedar 5, menos 2, 1 medio, menos 2, menos 3, 0, 0, 1. ¿Cierto? Y lo último que hay que hacer es, que ahí tenemos la identidad, es a la primera restarle la segunda. Aquí nos va a quedar la matriz identidad de 4×4. Y aquí nos va a quedar, tenemos que restar, entonces va a quedar menos 16, 7, menos 2, 7, 10, menos 3, 1, menos 4, 5, menos 2, 1 medio, menos 2, menos 3, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso debería ser la inversa. Asumiendo que no me comí ningún signo ni sumé algo mal. Esa es la idea. Solamente hacer reducción por fila, cosa que donde partimos con la matriz original, lleguemos a la identidad. Porque exactamente esas mismas operaciones fila o operaciones columna o lo que sea, nos van a llevar de la identidad a la inversa. Entonces ahí está, esa es la forma de calcular la inversa. Puede que esto no sea exactamente la inversa porque lo hice a la rápida y puedo haberme equivocado en algún signo. Pero eso, esa es la idea. No sé si queda un poco más claro el mecanismo, la eliminación de Gauss-Jordan. ¿Tú recomiendas más hacer esto o hacer esa forma que era como con los menores y el determinante? Para hacerlo manual yo recomiendo esto. Yo creo que esto es lo menos dependiente en fórmula y más dependiente en solamente estar mirando los números. Si es que tienen, por ejemplo, una pizarra o algo así, esto es ideal porque pueden ir borrando y dándose cuenta de los errores. Si es que tienen que ir a hacerlo de ese método, o sea, de esa forma. Si no, por cofactores, yo creo que es un poco más difícil. Desde cierto orden de matrices es un poco más difícil. Yo recomendaría esto. O sea, si alguien me pilla en la calle así a las 12 del día tomando un café y me dice saca la inversa de una 5×5, hago esto. Porque estoy seguro que el único error que puedo cometer es, ¿cómo se llama? Es sumar o restar mal, ¿te fijas? O multiplicar mal. Pero si uno lo hace con calma y muy pendiente de los signos, igual son números chicos en general. Nunca te van a pedir la inversa de una cuestión que tenga un 89 y un 71 y un noveno y cosas así. Difícil. Pero eso es lo que recomiendo yo. Ya voy a dejar de grabar ahora.